tal amigos? Bienvenidos una vez más a 10 centavos. Continuamos con la revisión de los billetes de 1986. Este es el último video de esta serie. Ya tuvimos dos anteriores videos donde revisábamos la historia de estos billetes. Hemos hablado ya del billete de 2 bolivianos, de 5 bolivianos, de 10 y de 20. Y si quieres ver los videos, pues te dejamos los links para que los puedas ver después de terminar este video. Como vimos en los anteriores videos, después de la crisis de la hiperinflación de los años 80 y después de imprimir muchísimos billetes de cortes cada vez más grandes, en 1986 nacen nuevos billetes para frenar la crisis de la hiperinflación. En esta oportunidad cerramos con la revisión de los tres últimos billetes, el billete de 50 bolivianos, el billete de 100 bolivianos y el de 200. ¿Cuáles son sus particularidades? ¿Qué lugares son representados? Y lo principal, nos ayuda a repasar un poco la historia y qué personajes históricos aparecen en ellos. Así que empezamos nuestra revisión con el billete de 50 bolivianos. Este billete es de color violeta y muestra al pintor Melchor Pérez de Holguín. Y en el reverso podemos apreciar la torre de la compañía de la ciudad de Potosí. Pero ahora vamos a conocer quién era Melchor Pérez de Holguín, el gran pintor durante el periodo colonial. Melchor Pérez de Holguín es una de las personalidades más brillantes de nuestras artes. Es el maestro altoperuano que más fama gozó en la época virreinal y es considerado uno de los grandes maestros de la pintura barroca iberoamericana. Pérez de Holguín nació en Cochabamba en 1665, aunque pasó la mayor parte de su vida en la Villa Imperial de Potosí, ciudad que en ese entonces, en la época colonial, ya gozaba de fama por su riqueza. Pérez de Holguín fue discípulo del pintor barroco Murillo en Sevilla, en España, y desde el comienzo de su carrera asimiló la influencia de Zurbarán, pintor español que se manifiesta en el tratamiento de las figuras espirituales, además de la pintura de los santos. Además de su valor pictórico, sus lienzos son insuperables testimonios de las costumbres del lugar y de la época. Esto se debe a que sus pinturas tienen un detallismo preciosista en la composición de cada uno de los múltiples personajes que pueblan sus exuberantes telas. Holguín falleció hacia 1735. No se sabe cuánto produjo o cuántos cuadros pintó con exactitud. La gran cantidad de cuadros existentes en Bolivia, además de la cantidad de cuadros que lamentablemente han sido sustraídos o que han sido llevados al exterior, nos muestra que ha sido un pintor realmente bastante prolífico, es decir, que ha producido muchas obras. Sus obras están en varios museos y monasterios, sobre todo en Potosí y en Sucre. Personalmente tuve la oportunidad de ver algunas de estas obras, no solamente en el Museo Nacional de Arte en La Paz o en la Casa de la Libertad en Sucre, y también en el Museo de las Carmelitas en Potosí. Pude apreciarlas mejor en la Casa de la Moneda. Entre sus principales obras están la entrada del arzobispo Virrey Morcillo en Potosí, el triunfo de la iglesia, el juicio final. Además de los cuadros de santos y de evangelistas. Las pinturas de Pérez de Holguín sin duda son un verdadero patrimonio cultural de nuestro país, pero ahora continuamos con el reverso de los billetes. Vamos a hablar ahora de la Torre de la Compañía de la ciudad de Potosí, el cual constituye el principal monumento religioso del siglo XVIII en Bolivia y junto al Cerro Rico y la Casa de la Moneda, pues es un símbolo de la Villa Imperial. La Torre de la Compañía es uno de los muchos ejemplos de la arquitectura religiosa mestiza de Potosí. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así mestizo? Porque es un estilo que mezcla la arquitectura tradicional con influencias coloniales españolas. Su edificación se concibió como un arco del triunfo con 5 aberturas, 32 columnas y 3 cúpulas de media naranja. Es una ostensible expresión de la época en lo que se refiere a la religión católica y las construcciones de este tipo. La construcción era parte del Templo de la Compañía de Jesús, que llegó a derrumbarse en la época de la independencia. Se tienen datos de la época de que fue el más alto e imponente de toda la Real Audiencia de Charcas y uno de los más ornamentados y opulentos de la época. En su interior estaba resguardado el estandarte de la Villa Imperial de Potosí, con el escudo otorgado por el rey Carlos V de España. El templo era tan monumental que tenía las características de un verdadero Notre Dame potosino,
compuesto de una sola nave, alta, solemne y lúgubre, que en la actualidad es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, ya que es un mirador donde se puede apreciar la ciudad de Potosí y de fondo el majestuoso Cerro Rico. Ahora pasamos al billete de 100 bolivianos. El billete de 100 bolivianos, como la mayoría de nosotros sabemos, es de color rojo. La figura principal que podemos apreciar es la de don Gabriel René Moreno. Gabriel René Moreno del Rivero, un historiador, bibliógrafo, crítico literario y educador, considerado por Enrique Finot como el príncipe de los escritores bolivianos. Moreno nació en 1834 en Santa Cruz. Habiéndose titulado de abogado, nunca ejerció su profesión. Desarrolló en cambio una eminente labor como bibliógrafo e historiador, además de ejercer como crítico literario y educador. Residió muchos años en Santiago de Chile, donde explicó literatura en la universidad y fue director de la Universidad Nacional. Moreno acumuló a lo largo de su vida una importante colección de publicaciones bolivianas y sobre Bolivia, a la que él mismo denominó la Biblioteca Boliviana, con el propósito de efectuar un inventario general e ilustrativo de la bibliografía boliviana. Su colección constaba de materiales impresos y manuscritos. El material impreso incluye libros, folletos, publicaciones, así como periódicos y revistas, y hojas sueltas publicadas en Bolivia por bolivianos o por extranjeros con temática relacionada de algún modo a nuestro país. Hasta 1908 el número era de 7.460 títulos. Sin embargo, ha sido criticado por varios autores, pues Moreno expresó en su obra una postura mal disimulada de racismo y una postura antiindígena. Empero, la calidad de su prosa, sus dotes de investigación y su paciencia de recopilador hacen de él una figura señera en el campo de las letras bolivianas. Entre sus principales obras están Los últimos días coloniales en el Alto Perú, Las matanzas de Yáñez, el catálogo de archivo de Mojos y Chiquitos. Y ahora pasamos al reverso. En el reverso podemos observar el patio principal de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Un nombre largo, sí. La Universidad de Sucre, y la imagen que podemos observar en el billete, esta postal característica de la ciudad de Sucre, pertenece ahora a la biblioteca de la universidad, la ex Facultad de Derecho. Con sede en Sucre, la antigua ciudad de La Plata, así se llamaba en tiempo de la colonia, la Universidad de San Francisco Javier es la universidad más antigua de nuestro país y es la segunda más antigua que continúa en vigencia en América Latina. Fue fundada el 27 de marzo de 1624 y por sus aulas han pasado varias personalidades, además de tener un papel fundamental en las ideas de la independencia americana. En esta universidad se incubaron y generaron las ideas revolucionarias, y pues en aquella época se estudiaron los libros de la Ilustración, así como las obras políticas francesas e inglesas. La imagen del billete, como decíamos, es la ex Facultad de Derecho. Este magno edificio es característico por la imponente torre de la iglesia de San Miguel que se eleva en el fondo. Claro que sí, ya que la universidad fue fundada por los padres jesuitas. Ellos empezaron su construcción a principios del siglo XVII. Además de la torre, destacan los balcones y la fuente central del patio. Hoy, este edificio se ocupa como oficinas administrativas de la universidad. Como biblioteca, también en su patio se llevan a cabo importantes eventos institucionales. Y bueno, ya cerrando esta revisión, el billete de 200 bolivianos. Este billete está diseñado con matices amarillos y mostazas combinados con café. En este billete aparece el gran escritor, poeta e intelectual don Franz Tamayo. Y en el reverso podemos apreciar las ruinas preincaicas de Tiwanaku. En la cara del billete aparece Franz Tamayo. ¿Quién era Franz Tamayo? Franz Tamayo era un destacado poeta político intelectual boliviano, considerado una de las figuras centrales de la literatura boliviana del siglo XX. Nace en La Paz en 1879. Durante su niñez y juventud pasó varias temporadas en Francia y en Reino Unido.
Fue diputado en varias ocasiones, además de trabajar en varios periódicos, llegó a dominar las lenguas del latín y el griego. Además de eso, hablaba alemán y el aymara. Eso quedará plasmado en su producción literaria e intelectual. Se le considera el máximo representante del modernismo en nuestro país. Entre sus principales obras destacan odas, los proverbios sobre el arte, la vida y la ciencia, los nuevos rubayat, scherzos y epigramas griegos, además de las tragedias líricas La Prometeida y Escopas. A eso le sumamos que es el autor de varios notables ensayos socioculturales, entre los que se destaca la creación de la pedagogía nacional. Lamentablemente, mucha de su obra permanece desconocida, en parte por falta de divulgación y revisión de sus escritos. Por toda esta vasta obra es considerado como una de las figuras más importantes de la literatura y de la cultura boliviana de la primera mitad del siglo XX. Un dato interesante sobre él es que gana las elecciones presidenciales en 1934 en plena guerra del Chaco. Sin embargo, precisamente por la guerra, no llegó a posesionarse, ya que se desarrolló el llamado Corralito de Villamontes, es decir, el derrocamiento del entonces presidente Daniel Salamanca por parte de los altos mandos militares de la época. Pero ahora veamos qué aparece en el reverso del billete. En el reverso del billete podemos apreciar las milenarias ruinas de Tiwanaku. Destacan varias estelas y monolitos en este billete. Específicamente, la imagen que podemos observar pertenece al templete semisubterráneo construido en los primeros siglos de la era cristiana. Pero hablemos de este complejo patrimonio ancestral, y para eso vamos a utilizar las palabras de Jaime Mendoza. Seguramente, en remoto pasado, el paisaje altiplánico, con su interminable meseta circundada por las dos cordilleras nevadas, contribuyó en gran manera a crear la civilización de Tiwanaku, inspirando a los terrígenas impulsiones igualmente gigantescas. Los poetas de entonces hallarían motivos sublimes para sus himnos. Ellos no cantaban al árbol, cantaban a la piedra. Tiwanaku es un estupendo poema en que el granito habla con poderoso acento. Allí están las fuerzas de la naturaleza representadas en el sol, la montaña, el cóndor, el puma, el pez. Es el paisaje. El templete semisubterráneo que sale en el billete está ubicado en el templo de Calasasaya. Es uno de los monumentos de primer orden del complejo arqueológico monumental de Tiwanaku. Es conocido como el Templo de las Mil Caras. Se encuentra por debajo del nivel del suelo del área circundante, cuyo patio interior corresponde a la época de esplendor de la cultura de Tiwanaku. Todo este complejo arqueológico era la capital de la cultura tiwanacota, civilización que abarcó los territorios entre el oeste de Bolivia y el sureste del Perú, el norte de la Argentina y el norte de Chile, regiones desde las cuales irradió su influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizaciones contemporáneas a ella. El 2 de diciembre del 2000, la UNESCO inscribe con el nombre de Tiwanaku, Centro Espiritual y Político de la Cultura Tiwanaku, en la lista del patrimonio cultural de toda la humanidad. Y bueno, no está por demás invitarles a que ustedes puedan visitar Tiwanaku si es que no han tenido aún la oportunidad. Yo tuve la oportunidad de visitarlo allá por el año 2018. Bueno, aquí te dejo algunas fotos que pude tomar de aquel viaje. Y sí, además de ser profesor de historia, pues también soy fotógrafo. Y si visitas Tiwanaku, tampoco está por demás pedirte que, además de apreciar este complejo de tanta importancia histórica para nuestro país, pues seas responsable. A veces es triste ver tanto patrimonio rayoneado o la gente que bota basura donde no corresponde. Bueno, en fin, cuidemos nuestro patrimonio. Y bueno, con eso terminamos nuestra revisión de toda la familia de los billetes de 1986. Nos hemos tardado un poco, pero lo terminamos. Si este video tiene apoyo, pues nos vamos a animar a sacar los nuevos billetes, qué personajes aparecen y todas las características que tiene. Déjanos tu like si es que conoces Tiwanaku, y si no lo conoces, pues también déjanos tu like. Si te dieron ganas de visitar la Universidad de San Francisco Javier o todos los monumentos que hemos hablado durante estos billetes, déjanos tu like. No te olvides compartir, nos ayuda un montón, y suscríbete. Mi nombre es Amílcar Centeno, como siempre un placer estar contigo acá en 10 centavos. Y listo, eso sería.